Bueno, aquí está la doctora Mónica Thurman, infectóloga. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctora, para la gente que nos escucha, ¿qué es el COVID-19? Lo hemos dicho muchas veces, se ha interpretado de muchas formas, pero este va a ser un tema en el que todavía estamos en pañales y hay que darle mucha información y de múltiples formas a la gente hasta que concienticemos y normalicemos la prevención del coronavirus. Sí, fíjate, el COVID-19 es un nuevo coronavirus, es de la familia de los virus de RNA, o sea, esa es la composición genética que tienen estos virus. Y la característica que tiene estos virus, de por qué se llama coronavirus, es porque en su envoltura tiene una capa que asemeja a una corona. De ahí viene la denominación de coronavirus. No es el primer coronavirus que ha afectado al humano. Hemos tenido dos epidemias previas. La primera fue el SARS, el síndrome de respiratorio agudo, que pasó en los años 2009, 2002, por favor, perdón. Y luego vino el del Medio Oriente. Ese fue transmitido por el camello hacia el humano. Existen una serie de otros coronavirus que afectan normalmente al animal, pero que no afecta al humano. Entonces, en esta ocasión, este nuevo coronavirus que tiene una semejanza estructuralmente o genéticamente, filogenéticamente, al del murciélago, de ahí era que inventaban lo de la sopa y tal La cosa. sopa de murciélago. Exacto, tiene una semejanza con ese. Entonces, este es el nuevo coronavirus que mutó y que puede afectar entonces al humano. Cuando nosotros le decimos a la gente que el virus muta y que probablemente tenemos, para explicarlo de una manera que se entienda, una cepa madre coronavirus y que de ahí salen múltiples otros que van mutando y se hacen resistentes a vacunas que ya se tienen y de ahí sale uno nuevo. Porque la gente ha dicho de múltiples formas, bueno, pero el H1N1 es un coronavirus, el otro la influenza, el SARS, no sé qué. Hemos tenido muchos y hay una pregunta que nos hicieron recientemente de que en un recipiente de un desinfectante, en la parte de atrás dice que es que elimina el coronavirus. Entonces, ¿por qué si está ahí no se sabía? Y es, doctora, usted lo puede decir de manera más técnica, pero que coronavirus solamente no es la identificación del virus que nosotros tenemos ahora. Claro, eso es muy importante aclararlo. Mira, y más fácil te lo voy a hacer. Esto es un virus que pertenecía a la familia de los Corabinidae, que afectaba al murciélago y cambió su estructura genética para no solamente afectar al animal, sino que pasó a afectar al humano. Ahora te contesto lo del producto que tiene atrás que dice que sirve para el coronavirus. Si la clase médica conoce que existen unas pruebas que se llaman paneles respiratorios, en ese panel respiratorio hay una serie de coronavirus que pueden afectar al humano, pero que no producen una enfermedad grave. Y esos son los que posiblemente estén identificados en ese desinfectante que usted menciona anteriormente. No es el mismo coronavirus. Este es el COVID-19, es una nueva cepa, es un nuevo virus que no lo teníamos anteriormente y que se asemejaba en un 90 y tanto por ciento al que afectaba el murciélago. O sea que cuando a uno le decían chiquito, el no te deje tocar de un murciélago porque hasta te muere. No te dejes morder de un ratón porque te transmite enfermedad y te muere. No te dejes morder de qué sé yo cuánta alimaña. Esa es una de las enfermedades que ciertamente se sabían pero no tenían nombre tal vez en su momento. No, porque en ese momento no afectaba al hombre. El que tiene el murciélago no es el que afecta al hombre, es una variación de la que tiene el murciélago, no es la misma. O sea, si el murciélago me pica o me muerde o me como el murciélago, no es lo que no No me va. es lo que te va a No. pegar. Doctora, se le está recomendando a la gente tomar medidas que tengan que ver con la higiene, con el cuidado en el trato o el contacto con las demás personas para evitar contagiarse del COVID-19 en caso de que ya se esté propagando en territorio dominicano. Sin embargo, se tiene la certeza todavía de que eso no está propagando en el territorio dominicano. Por lo tanto, las decisiones o las medidas que están tomando o que se están recomendando para la gente eh, son motivos de que ciertamente hay que tomárselo en serio esto. O cuando digo en serio me refiero al hecho de que, bueno, espérate, no voy a saludar a la gente con la mano, voy a mantenerme distante, no voy a ir a sitios donde haya muchas personas. En este momento hay que hacerlo así
porque se da como un hecho de que vamos a tener entonces un brote en la República Dominicana. Fíjate, nosotros no tenemos por qué ser diferentes a los demás países del mundo. Fíjate que Italia es un país desarrollado y fíjate el número de casos que tiene con una mortalidad bastante alta. Entonces, nosotros no tenemos por qué ser diferentes. Ya tenemos otros casos en América Latina, como usted mencionó anteriormente. Argentina y Chile. Exactamente, y ahí se van a comenzar a propagar nuevos brotes en esos mismos países. ¿Por qué tenemos que decirlos de las medidas de prevención? Porque este país carece de una educación sanitaria. Y esto no solamente sirve para COVID-19, sirve para la influenza, para H1N1, H3N2, sirve para la gripe común y sirve para otros tipos de enfermedades que pueden ser transmitidas de esa manera. Entonces yo creo que no está de más que esas medidas de prevención se les enseñe a la población para que tengamos un poquito más de educación sanitaria. Entonces, una vez adquirido el virus, o sea, una persona que está contagiada con el virus, se determinó, lo ponen en cuarentena, pero al final no le pueden suministrar medicamentos porque no hay medicamento que lo cure, sino que lo que se está viendo es que las personas que se están recuperando por la respuesta de su propio organismo. Es así, ¿verdad? Los anticuerpos. Entonces, sí, los anticuerpos. Por lo tanto, entonces uno oye a la gente que dice, lo que hay que tener las defensas altas. Entonces, defensas altas, beberte, tratar de beber vitamina C o tratar de tomarte tu té de... no olvides, el jugo de pimiento morrón. Ese era para el dengue. Para subir la defensa. Para la defensa. Entonces, a eso voy, o sea, la gente pimiento morrón con guayaba, me dijeron esta mañana. Entonces, la gente para la gente que debería hacer, no para no contagiarse, sino para que una vez contagiado tal vez poder que su organismo pueda superar esta enfermedad. Mira, en China es donde más se ha estudiado esta enfermedad. Le cogió de sorpresa, hubo una expansión enorme debido a que fue una enfermedad nueva y que no tenían control. Y al haber el mayor número de casos, casi 78,000 casos en China, que de hecho los casos en China, las nuevas infecciones están disminuyendo. Y están aumentando más el número de recuperados que de casos nuevos. O sea que la epidemia va bajando en China a diferencia de Italia que ha ido en aumento. Pero fíjate lo siguiente, en estos pacientes que se vieron nosotros le llamamos el corte, cuando tú estás haciendo un estudio de investigación, es que el 81% de las personas que adquieren la enfermedad no tienen evolución grave de la misma. O sea, pasan como una simple gripe, tuve fiebre, malestar general, dolor de garganta, y me pasa como una simple gripe y me recupero. Solamente un 4% amerita internación. Y de ese 4%, un 3% entran en estrés respiratorio, o sea, dificultad respiratoria grave y entran a ventilación mecánica. Y ese grupo, ese 70%, porque 3 de 4 sería 75% de los que sí necesitan tratamiento. ¿Qué podría tener en común? Claro, sé que son investigaciones a priori, pero en cuanto, por ejemplo, al estado de sus defensas naturales, el rango de edad, que ahora se habla mucho de ese tema de que afecta más a personas de 62 años en adelante. Sí. Mira, te puedo decir hasta con los porcentajes. En ese estudio que se levantó en China, se demostró que, por ejemplo, aquellos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular llevaban a la mortalidad un 10.5%. Los pacientes con diabetes un 7.3%. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, ya sean asmáticos, fumadores, un 6.3%. Los pacientes hipertensos, un 6%. Y los pacientes con cáncer, 5.6%. Vamos a dejarlo ahí, doctora. Ese grupo de pacientes fueron los que llevaron a desenlace fatal con la infección del COVID. Vamos a hacer una pausa, doctor, y al regreso continuamos con las informaciones y las recomendaciones para no contagiarse y si se contagia, entonces saber cómo tiene que accionar con el coronavirus. Estamos en el gobierno de la tarde, ya son las 4:01. Tenemos en cabina a la doctora Mónica Tolman, infectóloga, y hoy hablamos del tema del momento, el coronavirus. Doctora, usted quedó, antes de irnos a la pausa, usted estaba mencionando todas las condiciones, características, cualidades. Vamos a continuar con eso. Sí. Fíjate, aparte de las enfermedades de base que puedan tener las personas, como ya hablamos, las cardiovasculares, diabetes y todo eso, hay un factor que es la edad. Recordemos que solamente el hecho de usted ser mayor de edad es un factor de riesgo. Y, por ejemplo, en los pacientes que se han estudiado, los mayores de 80 años han tenido una mortalidad de un 14%.
Eso es 7 veces más alta que la media. Exacto. Sin Esa embargo, es la mayor. Sí, la mayor. Sin embargo, cuando vamos bajando de edad, esa mortalidad va descendiendo también. 70 años un 3%, 60 años un 2%, 50 años un 1 y pico por ciento. Importante que por debajo de los 49 años la mortalidad es menos de 0.1 y por debajo de 9 años no ha habido ningún caso de mortalidad. Doctora, Entonces, está asociado muy también a la Atención, edad. padres dominicanos que preocupados como yo, escuchen esto último. No ha habido ninguna mortandad. Por debajo de los 9 años. Hoy leí que Emiratos Árabes Unidos decidió suspender por un mes la clase. Los muchachos aquí estarían bien contentos si se anuncia eso, pero no es necesario llegar a ese punto, parece. Bueno, en la actualidad, con el número de casos que tenemos en el país, que apenas es uno, no es necesario todavía tomar medidas en ese sentido. Tan drásticas, sí. Tan drásticas. Mencionábamos, doctora, fuera del aire lo del tratamiento y usted nos dijo fuera del aire que sí hay un tratamiento. Mira, no hay un tratamiento específico. Inclusive hay una molécula de un nuevo antiviral que está en experimentación. Pero hasta ahora el protocolo chino lo que utilizó fue interferón inhalado y un medicamento que se conoce como inhibidor de proteasa, que es un medicamento que también lo utilizamos para el VIH. ¿Por qué? Porque tienen de semejanza el coronavirus y el VIH, que son virus de RNA y poseen una enzima que se llama proteasa. Entonces, al igual que el VIH, tiene esa enzima. Entonces, para el VIH utilizamos un medicamento de la familia de los inhibidores de proteasa. Y ese medicamento, precisamente, uno de esas familias fue utilizado en el protocolo chino. Inclusive el protocolo español también lo incluye. Entonces, la combinación del interferón inhalado con el inhibidor de proteasa es lo que se ha utilizado en el tratamiento. ¿Se tiene algún conocimiento en el país y no sé si en las asociaciones internacionales a las que están ustedes inscritos y en las que participan del tratamiento anunciado por una tanto universidad como un centro médico israelí? Ellos tienen una molécula en experimentación, pero tú sabes que para que sea liberado, a menos que la FDA o la Organización Mundial de la Salud diga que es un asunto necesario que pueda ser liberado por la urgencia que se necesita, aún no está en el mercado ni disponible para la población general. Ok. Eduardo, ¿te iba a decir algo? No, le iba a preguntar solo por curiosidad cuál sería la disponibilidad de este inhibidor de proteasa y del interferón, aunque creo que son medicamentos comunes, ¿no? Sobre todo para la República Dominicana. Fíjate qué curiosidad, que el interferón que utilizaron en China, según leí una información, venía de Cuba. O sea, era fabricado en Cuba ese interferón y nosotros tenemos a Cuba ahí mismo y tenemos buenas relaciones comerciales. Y en cuanto a los inhibidores de proteasa, tenemos en el país en las unidades de atención para los pacientes VIH. Entonces, ya sería que el ministerio cogiera un lote de esos productos en caso de que fuera necesario. Recuerden bien, estos tratamientos es para aquellas personas que hacen un desarrollo grave de la enfermedad. No es que si a mí ahora mismo yo me infecto con el coronavirus y yo tengo fiebre, malestar general, leve, se me pasa en 3 o 4 días, que yo voy a necesitar un tratamiento. No, mi organismo propio me va a recuperar. Eso para los casos críticos. Exactamente. Doctora, simplemente para los casos críticos que ameriten internamiento y que tengan un distrés respiratorio importante, que usted necesite cortar esa replicación del virus. Doctora, y por ejemplo para aquellas personas que son operadas de los nervios y que sufren de ansiedad ¿Cómo crónica. operada de los nervios? Una expresión. O que sufren de ansiedad crónica de consumo de noticias y que por ejemplo van a una farmacia y dicen, dame toda la vitamina C disponible y además de la vitamina C disponible, la que te van a traer te la pago por adelantado. Además de aquellas que van y dicen, compran las mascarillas de la farmacia, pero también las que están en fábrica. Ese tipo de histeria, ¿es necesario? ¿Ayuda? ¿La vitamina C sirve de algo? ¿La mascarilla sirve de algo? Mira, hubo una declaración del director de la Organización Mundial de la Salud y él decía que la peor epidemia era el pánico. Y eso es verdad. Y te puedo decir que nos llaman varias veces al día preguntando eso mismo. Y la verdad es que si usted come fruta, usted no necesita porque tomar vitamina C, porque usted la está tomando natural en la fruta. Si usted lleva una dieta balanceada, usted no tiene por qué tomar suplementos. Entonces, eso de comprar vitaminas, de esos test que hacen y combinaciones de cosas raras.
El té son- no El al té de pimiento- cebolla con No, mentajol. Con chinoli y doctora. mentajol. El pimiento No. morrón y la chinola con Con cebolla. el Nada pimiento de morrón eso. O con sea, guayaba. si usted El tiene una limón cortado en alimentación 4. balanceada, vegetales, fruta fresca, usted está teniendo ahí todo el tipo de vitaminas que usted necesita. O sea que ¿Qué si- mejor Doctora- que comerse una naranja de que estarse tomando una pastilla? Doctora, o sea que ah. si usted se come la cebolla, la mentajol, la naranja y se come la una miel de abeja que sopa va ahí y se también. Y el traga la miel de pote de abeja, ron, no porque tiene que no- hacer té. No, imagínese. Doctora, para entender un poquito lo que tiene que ver con la exclusividad o centralización de las pruebas. O sea, los médicos, usted no puede mandar, te voy a mandar a hacer una prueba de coronavirus, sino que el protocolo manda que sea exclusivamente el Estado. Quisiera que nos hable un poquito de eso y qué tan conveniente es eso en este momento. Pero hágalo después de la pausa, doctora. En el gobierno de la tarde, la doctora Mónica Tolman está con nosotros el día de hoy, infectóloga, y hablamos de coronavirus. Antes de irnos a la pausa, Esteban le dejó una pregunta en el aire. Esteban, que responda a la pregunta y luego usted la contesta. Sí, le preguntaba sobre el asunto de la exclusividad, no sé si es el término, la exclusividad o centralización que asume el Estado a través de su sistema de salud para las pruebas, lo cual impide que los médicos especialistas en el sector privado o que los laboratorios, que tenemos muy buenos laboratorios en el país, hagan ese tipo de pruebas. ¿Usted cree que eso es conveniente o debería ser descentralizado para que la gente pueda hacer su prueba y evitar cualquier tipo de riesgo? Mira, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la toma de muestra es algo muy delicado. Es un hisopado nasal o se pueden tomar de otras áreas, pero tiene que ser por un personal que esté entrenado y que tenga equipo de protección personal. ¿A qué yo llamo a esto? Tiene que usar gorros, lentes, mascarillas y batas. Porque no hay nada más incómodo que a ti te pongan un hisopo en la nariz y tiene que ser en nasofaringe, es más profundo, que te va a producir o tos o estornudo. Si esa persona te tose y estornuda y es un paciente que posiblemente esté contagiado de COVID-19, entonces tú vas a estar en riesgo. Entonces yo creo que es muy importante que sea un personal entrenado y con el equipo de protección personal, porque si ponemos a todo el mundo a tomar muestra y que yo quiero tomarme una muestra y que tal cosa, vamos a tener muchos riesgos y vamos a violar los canales de bioseguridad que se deben de tener frente a una epidemia como esta. Además, imagínese la población completa en un momento de inseguridad o ansiedad, abarrotando los laboratorios por sí mismo, digamos que autoindicado para hacerse pruebas. Quizá los laboratorios no darían abasto. Claro, y Y fíjate se podría hasta que, especular. Sí, claro, todavía ni siquiera los laboratorios privados están haciendo la prueba. El Ministerio de Salud Pública o el sector, vamos a decir también el Servicio Nacional de Salud, bueno, en este caso el Ministerio de Salud Pública, ha dictado o establecido claramente los protocolos para el manejo de estas situaciones en caso de personas sospechosas de tener el virus, principalmente en las clínicas privadas, porque me imagino que en los hospitales, como tienen la centralización de los hospitales se ha hecho, pero las clínicas privadas, por ejemplo, de saber cuál es el protocolo a seguir, entonces para remitirlo o referenciarlo hacia el medicamento correspondiente. En un inicio solamente habían 5 hospitales. Bueno, todavía están solamente 5 hospitales de referencia a nivel nacional. Pero a partir de la semana pasada, de este nuevo caso, se hizo el llamado a todos los hospitales del país y ya cada uno ha hecho su comité de contingencia, donde se está identificando un área en caso de que se desborde la epidemia. Sin embargo, ya el ministro habló de que está abriendo otro centro de salud en caso de que tengamos mayor número de personas contagiadas. A nivel de clínicas privadas, se ha informado sobre el protocolo que se debe de seguir. Y el protocolo que se debe de seguir es, cuando usted tenga un caso sospechoso, es avisar a epidemiología, al Ministerio de Salud Pública, para que cojan ese paciente, lo pongan en aislamiento y se le tome la muestra. Y te digo, eso debe ser así, porque para tú poder tener un control de los casos y evitar que haya expansión de los mismos, tú tienes que tener centralización. Si llega un momento determinado en que tengamos más casos de la cuenta, por lo menos ya las clínicas privadas y el resto de los hospitales se ha ido entrenando en caso de que se hace necesario. Porque, por ejemplo, un colega me pregunta, Mónica, ¿y si yo tengo un paciente privado que no quiere ir a Ramón de Lara, cómo me hago? Yo, lamentablemente va para el Ramón de Lara. Porque tu clínica no tiene un área de aislamiento, tu clínica no tiene un personal capacitado para toma de muestra, ni para medicar pacientes, ni tienes el equipo de protección. Entonces, si queremos evitar y contener esta epidemia, tenemos que hacerlo de esa manera.
Doctora, para la gente que está escuchándole en este momento y desconoce cuáles son los síntomas con los que se podría diferenciar coronavirus de una gripe normal, porque aparentemente estamos como bombardeados por todo al mismo tiempo. ¿Cuándo, bajo qué alerta, qué síntoma un padre o una madre puede ir o llevar su hijo, su papá, su abuelo, cualquier familiar para levantar información sobre el coronavirus? ¿Qué me da la alerta de que tal vez no sea una simple gripe? Mira, los síntomas iniciales, tanto del coronavirus como de la influenza, como de la gripe común, es lo mismo. Con la única diferencia que a partir del 7º día es donde se ha visto que los pacientes con coronavirus han tenido que ser ingresados. Y el síntoma principal, aparte de la fiebre, es la dificultad respiratoria. Entra un cuadro de tos, una insuficiencia respiratoria, y eso es lo que lleva a que el individuo acuda a los centros de salud. Yo digo que en estos momentos que solamente tenemos un caso de COVID-19 y tenemos mucha gente ahora mismo con sintomatología parecida de la gripe, no nos podemos dejar de mencionar de que tenemos brotes de H1N1 y H3N2 en el país, y que la influenza también puede matar. Fíjate que en los Estados Unidos en los últimos 10 años la mortalidad por influenza ha sido entre 16,000 y 61,000 casos, con más de 20 millones de personas infectadas. Entonces, esa es otra patología que te puede matar, que da la sintomatología similar y que también tenemos que estar alerta ante ello. Me preocupa también que en nuestro país tengamos vacunas de influenza y que personas que no tengan la defensa adecuada, por ejemplo, la vacuna está aprobada a partir de los 6 meses de edad, pero en los jóvenes adultos que tienen estas enfermedades de base, como mismo mencionamos al principio, necesitan ser vacunados. El personal de salud necesita ser vacunado. Los envejecientes tienen que ser vacunados también. Y esta vacuna se pone anual. Tenemos un programa ampliado de inmunizaciones donde esa vacuna se oferta a ese tipo de población. Sin embargo, la gente no se vacuna. Entonces, tienen un cuadro más grave de la enfermedad. Entonces, preocuparnos, sí, todo el que tenga fiebre, tos, malestar general, y que al 5º, 6º, 7º día empeore los cuadros, entonces tiene que acudir a su médico, porque eso quiere decir o que está haciendo una influenza, que es lo que más tenemos ahora mismo, y descartar de que sí, epidemiológicamente ha tenido contacto con alguien confirmado con COVID-19, entonces pensar en COVID-19, porque simplemente tú tener la sintomatología no te pone la etiqueta de que tú tienes un COVID-19. Tiene que tener clínica y el componente epidemiológico de contacto con un paciente, haber viajado a zonas donde hay grandes brotes o grandes casos, o haberse montado en un avión con una persona que haya sido confirmada como COVID-19. Gracias, doctora Thorman. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Les reiteramos que usted es una locutora en potencia, que cuando quiera lo piense. Tiene cabida aquí en la Z. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Mónica Thorman, infectóloga, que ha estado con nosotros el día de hoy hablando de coronavirus. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato.